¿Qué pasaría si la voz que te hacía sentir seguro cada noche fuera la misma que te guiaba hacia la muerte? En San Blas, todos reconocían la voz de Julián Montalvo. Su tono grave, casi paternal, llenaba el aire con historias sobre la bondad y los buenos modales. Nadie imaginaba que detrás de esa calma se escondía una colección de sonrisas que nunca volverían a brillar. La noche del 12 de junio, una llamada interrumpió la tranquilidad. Una joven había desaparecido. La última vez que la escucharon fue en la radio, riendo con Julián. Aquella risa, grabada en una cinta vieja, sería la primera pista de una verdad imposible de aceptar. A week earlier, Julián era el alma del pueblo. Cada mañana repartía cortes frescos, saludos y pequeñas historias. Tenía una sonrisa lista para todos, y todos la devolvían con gratitud. Lucía Ferrer, recién llegada para cubrir un reportaje sobre comercios locales, quedó sorprendida por su calidez. Pero algo en su mirada, breve y profundo, la inquietó. No era malicia, sino una tristeza quieta, como si cada sonrisa que veía le recordara algo perdido. En su libreta, Lucía anotó solo 3 palabras. La sonrisa pesa. Las tardes en la radio eran su refugio. Julián encendía la lámpara, acomodaba el micrófono y comenzaba su programa, Voces del Hogar. Hablaba de familia, de esperanza, de los pequeños gestos que curan el alma. Las vecinas lo escuchaban mientras cocinaban. Los niños lo oían antes de dormir. Nadie imaginaba que sus historias provenían de la memoria de quienes ya no podían contar las suyas. En cada relato, Julián revivía una sonrisa que había guardado para siempre. El comisario Ortega recibió una denuncia extraña. Una madre buscaba a su hija desaparecida. Laura había sido vista por última vez saliendo de la carnicería. Ortega conocía bien a Julián. Habían servido juntos en la feria de la comunidad. Nadie más amable, nadie más correcto. Pero al escuchar la cinta del programa de esa noche, algo le erizó la piel. Entre la música y las pausas, una risa se repetía, demasiado viva para ser una grabación antigua. Marta Ríos, fiel oyente de Julián, encendió una vela por Laura sin creer los rumores. Él no podría. Murmuraba mientras la llama temblaba. En su casa, el radio sonaba con la voz del carnicero, hablando sobre la pureza del alma. Afuera, Lucía observaba desde su auto, escuchando la misma transmisión. En ese instante, Julián pronunció una frase que heló la sangre de ambos lados del altavoz. A veces, para conservar una sonrisa, hay que saber cortarla a tiempo. Las mañanas en San Blas olían a pan recién horneado y al corte de cuchillos bien afilados. Julián abría su carnicería antes del amanecer, con la misma rutina meticulosa de siempre. Saludaba a los vecinos, preparaba el mostrador y tarareaba melodías de su infancia. Pero en la trastienda, detrás de una puerta de metal, se escuchaba otro sonido. Nadie lo oía, nadie preguntaba. Julián decía que allí guardaba los secretos de su oficio. Y era cierto, aunque ninguno tenía que ver con carne o cortes. En esas sombras guardaba pedazos de lo que él creía felicidad. Punto in punto en un poco. Lucía Ferrer regresó al local, fingiendo preparar una entrevista sobre comercios familiares. Julián aceptó encantado, su sonrisa amplia, sus manos seguras. Mientras él hablaba sobre tradición y comunidad, ella observaba los detalles, las marcas en el suelo, la cadena en la pared, una cámara oculta junto a la caja registradora. Cada palabra de Julián parecía ensayada.
cada gesto controlado. Cuando Lucía preguntó por las fotos colgadas detrás del mostrador, todas mujeres sonrientes, él respondió con dulzura: clientes felices. Los rostros que me recuerdan por qué hago esto. Esa noche, Lucía revisó la grabación de su entrevista. En los segundos de silencio, entre frase y frase, oyó algo extraño, un murmullo, como un suspiro detrás de la voz de Julián. Amplió el sonido y sintió el corazón detenerse. Era una risa, breve, femenina, y no provenía de él. Revisó los archivos anteriores del programa radial y la misma risa se repetía en distintos momentos, idéntica, como un eco que sobrevivía en cada cinta. Esa noche comprendió que no buscaba solo un periodista, sino a alguien que sabía preservar la voz del alma de sus víctimas. El comisario Ortega, viejo conocido de Julián, dudaba en abrir una investigación formal. No tenemos pruebas, decía, aunque algo dentro de él ardía de sospecha. Visitó el local bajo pretexto de comprar carne. Observó el orden impecable, el silencio, la cortesía. Pero cuando Julián se dio vuelta para atender a otro cliente, Ortega notó una mancha en la rejilla del suelo. Fresca. No sangre de animal, sino humana. Esa noche pidió una orden para registrar el sótano. No imaginaba que lo que hallaría allí haría temblar incluso a los más endurecidos. A medianoche, mientras el pueblo dormía, Julián bajó al sótano. En la penumbra, abrió uno de los congeladores y acarició una caja metálica sellada con cuidado. Dentro, dientes alineados como perlas y fragmentos de labios que parecían sonreír aún. Grabó su voz en una cinta nueva. Dicen que la felicidad se escapa con el tiempo, pero yo aprendí a conservarla. Su respiración era serena, casi devota. Afuera, las luces de una patrulla se acercaban lentamente, ajenas a la voz que, por última vez, hablaba de amor. El registro comenzó al amanecer. El comisario Ortega encabezó la operación con discreción. No quería alarmar al pueblo. Julián los recibió con serenidad, como si supiera exactamente lo que buscaban. Dijo que no tenía nada que ocultar y ofreció las llaves sin resistencia. Pero cuando abrieron el sótano, el aire se volvió espeso, imposible de respirar. Las cámaras grabaron el momento exacto en que el primer agente levantó la tapa de uno de los congeladores. Lo que encontraron adentro no parecía humano. Sonrisas cosidas, dientes incrustados en fragmentos de piel y una cinta etiquetada con una sola palabra: alegría. Panto punto. Ponte purentido. La noticia se propagó como un incendio. Las calles se llenaron de curiosos, cámaras y susurros. Nadie podía creerlo. No, Julián, él no, repetían las vecinas, entre lágrimas. Marta Ríos se negó a ver las imágenes, convencida de que todo era una conspiración. En la radio, el programa de Julián aún sonaba en bucle, su voz suave relatando historias de esperanza, de sonrisas que iluminan el alma. Pero ahora, esas mismas palabras eran una canción fúnebre, una plegaria distorsionada que helaba el corazón de quien las escuchaba. Lucía Ferrer consiguió permiso para revisar el material incautado. En una caja metálica halló grabaciones inéditas del programa. En una de ellas, Julián leía cartas de oyentes, pero una voz femenina se superponía a la suya. No hablaba, solo reía. Cada risa coincidía con la fecha de una desaparición. Lucía comprendió que Julián no solo coleccionaba sonrisas físicas, sino también ecos, los sonidos de la felicidad que capturaba antes de borrar a quienes la emitían.
Era un coleccionista del instante perfecto, del brillo fugaz antes del silencio. En su celda, Julián no pidió abogado ni mostró arrepentimiento. Se sentaba frente al espejo de metal y murmuraba canciones infantiles. Cuando Ortega lo visitó, solo pidió una cosa: que no apagaran la radio de su celda. Dijo que el silencio era lo único que lo hacía sentir vacío. «Yo no maté a nadie», aseguró con voz firme. «Solo quise conservar lo que todos pierden con el tiempo». Ortega lo observó en silencio, sin encontrar rastro de locura en su mirada. Solo una calma inhumana, casi mística. Esa misma noche, Lucía soñó con las voces, las risas, las cintas, los rostros sin boca. Despertó con el sonido de la radio encendida. Julián estaba al aire. Nadie sabía cómo, pero su voz transmitía en frecuencia abierta, repitiendo una frase sin fin. «Sonríe, aunque ya no tengas razón». La policía rastreó la señal hasta el sótano clausurado. La radio estaba desconectada. La cinta giraba sola, grabando solo el zumbido del silencio. Era como si su voz no quisiera morir. El país entero conoció el caso. La voz de Julián Montalvo, el carnicero más querido de San Blas, se convirtió en un símbolo del horror. Los noticieros reproducían fragmentos de sus programas, intentando entender cómo un tono tan dulce podía pertenecer a un monstruo. En los archivos de la emisora encontraron cientos de grabaciones inéditas, todas dedicadas a un tema: la sonrisa. En cada cinta, Julián hablaba con ternura sobre el poder de una expresión amable. Pero, entre frase y frase, los técnicos descubrieron susurros, respiraciones cortadas, como si alguien más intentara hablar desde detrás del micrófono. Detrás del micrófono, Lucía fue invitada a participar en un especial televisivo sobre el caso. Durante la transmisión, los productores reprodujeron fragmentos de la voz de Julián frente a la audiencia. Algunos espectadores lloraron, otros se taparon los oídos. Ella miraba la pantalla sin pestañear, convencida de que cada palabra seguía viva, buscándola. «No lo entienden», dijo al aire. No hablaba solo de sonrisas. Hablaba de conservar lo que le hacía sentir humano. Nadie respondió. En el silencio posterior, un leve ruido se coló en la transmisión. Una risa, breve y clara, la misma de las cintas. Punto. Mientras tanto, el comisario Ortega revisaba la confesión grabada de Julián. No era una confesión común. Era un programa más. Un episodio final titulado «El eco de la sonrisa». En él, Julián hablaba de un lugar donde las emociones no se marchitan, donde cada risa se conserva intacta. Ortega apagó la grabadora y comprendió que nunca habría arrepentimiento, solo devoción. Julián no creía haber hecho daño, creía haber cumplido una misión: conservar la belleza antes de que el mundo la corrompiera. Marta Ríos, devastada, se negó a aceptar la verdad. Convocó a una reunión en la iglesia, donde pidió rezar por el alma de Julián. Él solo buscaba amor, decía entre lágrimas. Muchos vecinos la acompañaron. Otros la señalaron con desprecio. En medio de la oración, una grabación del viejo programa comenzó a sonar por los altavoces de la parroquia, sin que nadie la activara. La voz de Julián resonó en las paredes sagradas. La sonrisa es la prueba de que el alma aún respira. Marta se arrodilló, convencida de que Dios hablaba a través de él. Días después, en la prisión, Julián recibió una grabadora.
Dijo que quería dejar un último mensaje para el pueblo. Cuando los guardias reprodujeron la cinta, se escuchó solo silencio, seguido de un sonido. Una respiración, luego otra. Finalmente, su voz. No coleccionaba sonrisas por maldad. Las guardé porque el mundo las olvidó. Los minutos finales fueron solo estática. Al día siguiente, cuando el carcelero fue a su celda, la encontró vacía. En el espejo, alguien había dibujado una sonrisa con sangre seca. La radio seguía encendida, emitiendo un zumbido que parecía reír. La fuga de Julián sacudió al país. Se revisaron cámaras, carreteras, fronteras. Nadie lo vio salir, pero todos juraban escucharlo. En radios viejas, en altavoces abandonados, su voz aparecía sin aviso. Sonrían, aunque no haya motivo. Lucía, agotada y perseguida por la culpa, decidió investigar su pasado. Halló su registro escolar, su antiguo barrio, una madre ausente. La casa de infancia, en ruinas, aún conservaba dibujos pegados en las paredes. Rostros sonrientes, recortados de revistas. En uno, una nota escrita con trazo infantil decía: «Mamá solo me quiere cuando sonrío». Lucía entrevistó a antiguos vecinos. Todos recordaban al pequeño Julián como un niño tímido, siempre ayudando a su madre en la carnicería familiar. Dicen que nunca hablaba, pero que tenía una habilidad extraña para imitar voces. Cuando su madre gritaba, él respondía con una sonrisa, repitiendo sus palabras con tono suave, como si las domesticara. Una vecina contó que, tras la muerte de su madre, Julián cerró la carnicería durante meses. Cuando reabrió, su voz era distinta, cálida, tranquilizadora, la misma que años después dormiría al pueblo entero. El comisario Ortega siguió otra pista, una serie de llamadas anónimas que provenían de diferentes pueblos, siempre con la misma voz. «No busquen mi cuerpo, estoy en cada sonrisa». Pensaron que era una broma, hasta que un técnico rastreó la señal hasta una vieja torre de transmisión abandonada. Dentro, hallaron solo una radio encendida y un espejo cubierto de fotografías. Ortega se miró en él y por un instante creyó ver su propia boca curvarse sola. Apagó la radio, pero la sonrisa permaneció congelada en su rostro. El caso tomó un giro casi sobrenatural. Los peritos aseguraron que las cintas de Julián seguían grabando solas. En una de ellas se oyó una conversación entre dos voces, una de hombre, otra de mujer. La femenina reía. La masculina respondía con ternura. Era Lucía. O su voz, nadie podía explicarlo. Ella juró no haber estado allí, pero al reproducir la grabación, su tono era inconfundible. Ortega la observó con miedo y compasión. Tal vez no lo atrapamos, tal vez él nos atrapó a nosotros. Esa noche, Lucía se miró al espejo del baño de su hotel. Se dijo a sí misma que todo eran coincidencias, que la mente busca patrones donde hay miedo. Pero al mirarse, notó algo extraño. Su reflejo no la imitaba. La sonrisa apareció primero en el espejo, luego en su propio rostro, como si algo la guiara. Corrió a apagar la luz, pero escuchó su voz, la de Julián, susurrando desde el reflejo: «Gracias por seguir sonriendo». Afuera, el viento silbaba como si alguien reía en la distancia. El pueblo de San Blas vivía entre el miedo y la fascinación. Nadie quería pronunciar su nombre, pero todos lo escuchaban. Las cintas seguían apareciendo, en buzones, en mercados, en estaciones de autobús, cada una con la misma etiqueta: «Para no olvidar».
En ellas, Julián hablaba como si siguiera al aire, narrando historias nuevas sobre gente que aún sonreía. Lucía comprendió que la voz había trascendido al hombre. Julián ya no necesitaba cuerpo. Su tono flotaba entre frecuencias, multiplicándose. Era una presencia hecha de ecos y recuerdos. El comisario Ortega pidió su retiro tras 30 años de servicio. No soportaba oír radios encendidas. Cada vez que un locutor hablaba con voz amable, su cuerpo se tensaba. A veces creía escucharlo susurrar su nombre. Sin embargo, algo en él no podía alejarse del caso. Reunió las cintas restantes y las guardó en una caja de madera, sellada con cera. Si alguien las vuelve a escuchar, que sea para entender, no para repetirlo, escribió en una nota. Pero el sonido de un clic dentro de la caja lo despertó esa noche, como si una cinta hubiera empezado a girar sola. Lucía decidió enfrentar la voz. Viajó hasta la emisora original, abandonada desde hacía meses. Los micrófonos estaban oxidados, los cables cubiertos de polvo. En la cabina una silla giraba lentamente, movida por el viento. Encendió la consola y sin explicación, los indicadores se iluminaron. De los parlantes brotó su propia voz diciendo: «Bienvenidos a Voces del Hogar». Luego, otra, más grave: «Te estaba esperando». Nadie más estaba allí. Lucía tembló, pero no huyó. Sabía que si no lo escuchaba hasta el final, jamás se liberaría de él. La transmisión volvió a salir al aire esa noche. En todo San Blas, las radios encendidas comenzaron a emitir el programa perdido. Julián y Lucía hablaban al unísono, como si compartieran la misma voz. Todos merecen conservar su sonrisa, decían. Los oyentes reportaron sensaciones extrañas. Algunos reían sin saber por qué. Otros lloraban, incapaces de detenerse. En la cabina, Lucía cerró los ojos y sintió que alguien respiraba a su lado. «No tengas miedo», dijo la voz. «Ahora tú entiendes». Y por primera vez, ella sonrió sin querer hacerlo. Al amanecer, la señal se apagó. Los vecinos salieron a las calles, confundidos. Nadie volvió a ver a Lucía. En la emisora solo encontraron su grabadora, aún encendida, reproduciendo una última frase. La voz no muere, solo cambia de dueño. Desde entonces, cada año, el día 12 de junio, una voz desconocida se cuela entre las frecuencias locales. Siempre repite lo mismo, con calma hipnótica. Sonríe, estás al aire, y el pueblo entero, sin entender por qué, lo hace. Pasaron los años, pero en San Blas nadie olvidó su voz. La carnicería fue demolida, la radio sellada y el caso archivado bajo la etiqueta de inconcluso. Sin embargo, cada tanto, alguien aseguraba escucharla. En los pasillos del hospital, en los pasajes del mercado, en el murmullo de un televisor apagado. Era como si el aire aún guardara su tono cálido, su promesa de consuelo. Algunos creían que Julián seguía entre ellos. Otros, que su voz era el eco de la culpa del pueblo. Pero todos, sin excepción, recordaban su sonrisa. El comisario Ortega, ya retirado, visitó la tumba sin nombre donde se colocó la caja con las cintas. No había epitafio, solo una palabra grabada en piedra. Silén. Se sentó frente a ella,
encendió un cigarro y escuchó el viento. Por un instante creyó oír la voz de Lucía riendo suavemente. Sonrió, sin miedo, y murmuró: «Tal vez nunca quisiste asustarnos, solo que no te olvidáramos». Dejó el cigarro sobre la tierra húmeda y se marchó sin mirar atrás. Por primera vez, el aire sonaba en paz. Un grupo de estudiantes de periodismo encontró los archivos del caso mientras investigaba crímenes sin resolver. Entre ellos estaba una grabación inédita, la última emisión de Voces del Hogar. En ella, Julián hablaba sin guión, sin cortes. «Si alguna vez me escuchas», decía, «no busques entenderme, solo recuerda que fui humano». Su tono era sereno, casi triste. Al final de la cinta, una risa infantil lo interrumpía. No era de una víctima. Era la suya, la de cuando aún era un niño que solo quería que lo escucharan. Marta Ríos, en sus últimos días, solía dejar la radio encendida toda la noche. Decía que la voz de Julián la ayudaba a dormir. Nadie tenía el valor de decirle que la estación llevaba años fuera del aire. Una madrugada, la enfermera la encontró dormida, con una sonrisa leve, la radio aún murmurando palabras suaves. Nadie supo explicar de dónde provenía la señal, pero los que estaban cerca juraron escucharla. «Descansa. Ya nadie te quitará tu sonrisa». El caso Montalvo terminó siendo más leyenda que historia. Los archivos fueron sellados, las cintas destruidas, y el nombre del carnicero se desvaneció de los registros. Pero hay quienes dicen que si se sintoniza la frecuencia correcta al caer la noche, una voz dulce susurra entre las interferencias: «Buenas noches, San Blas». No olviden sonreír. Tal vez el mal no siempre grita. A veces simplemente habla despacio, con una voz que te hace sentir seguro. Y cuando la escuchas, ya es demasiado tarde.